Vamos a hacer unas dos demostraciones respecto de derivadas que todavía no podemos hacer y que han quedado pendientes de ser demostradas. Cuando una función está elevada a otra función, acuérdense que ese fue un problema que quedó pendiente y que quedamos que lo resolveríamos posterior a todos estos procedimientos que ya se han establecido para derivación. Podríamos hacerlo mediante límites, pero hay una demostración más conveniente que va en función de las reglas que ya conocemos. Uno aquí podría pensar, si es que esto es una potencia, ¿no? Entonces puedo resolver como solía resolver, bajando la potencia y dejando que esto de aquí quede como función elevada a la potencia menos 1. Esto de aquí, ¿no? No puede hacerse en potencia de potencia. Es decir, no puedo bajarle 1 a la potencia y pensar que ya está derivado al ponerle esa potencia como coeficiente. Aquí no funciona esta regla de x a la n porque no es n la potencia, sino la potencia de una función. Entonces, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Esta de aquí es una función. Supongamos que es una función y. Esta función de aquí la voy a derivar independientemente, ¿no? Cada miembro. Es decir, tendría que ser la derivada de esta y la derivada de esta. Ahora, la derivada de esta sería de y de x. La derivada de esta sería la derivada de esto con respecto a x. Para poder sacar algo más, en lugar de hacer directamente, como mi problema es potencia de potencia, voy a bajar esta potencia con un procedimiento alternativo. La forma en la que se bajan las potencias alternativamente con un proceso que no sea derivada es aplicando logaritmos. Es decir, antes de derivar, saco logaritmo a cada lado. Eso me permite bajar la potencia. Aquí tengo función x y función logaritmo natural de x. Ahora sí puedo derivar. Aplico la derivada a este lado y aplico la derivada a este lado. Voy a hacer la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y. Eso es 1 sobre y por la derivada de dentro. La derivada de dentro es la derivada de y, es decir, pues de y a de x. Estoy haciendo diferenciación implícita. Acá tengo función por función. La derivada de la primera, de x con respecto a x, es 1. Por la segunda. Más la primera, que es de x. Por la derivada de la segunda, que sería 1 sobre x, por la derivada de x con respecto a x, que es 1. ¿Qué sería entonces de y a de x? De y a de x sería el logaritmo natural de x más 1. Y este y que está dividiendo pasaría multiplicando. Nuevamente tengo el inconveniente de que acá tengo dos variables. Entonces, y tengo que dejarlo en función de x por y, ¿no? Pero y es x a la x. Tendría que multiplicar por lo que representa y, que es x a la x. ¿Cómo podría escribir la respuesta? La derivada con respecto a x de y, que es x a la x, sería igual. Voy a escribir esto cambiando esto como la primera expresión. La derivada con respecto a x de x a la x es x a la x mismo, multiplicada por el logaritmo natural de la base, que es x, más 1. Esta es una regla de derivación que nos falta.
Pero esta regla tiene que generalizarse, porque en realidad el problema que yo podría llegar a tener es que una función u esté elevada a otra función b. Ahí sí es potencia de potencia. Aquí también, pero la variable es la variable independiente x. Acá, en cambio, con mayores propiedades, esto es potencia de potencia porque una función u está elevada a una función b. Entonces, el procedimiento tendría que ser más general. Pero esta es la base del proceso. Si yo aplico logaritmo, eso sería igual, bajaría la potencia, sería igual a b logaritmo natural de u. Y aquí tengo función por función. Si aplico la derivada, ¿no? A ver, si aplico acá la derivada y acá la derivada, voy a tener la derivada del logaritmo natural de y, que ya vimos que es 1 sobre y, por la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a función por función, es decir, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Sería la derivada del logaritmo natural de u. Y la derivada del logaritmo natural de u sería 1 sobre u por la derivada de u con respecto a n. Este de aquí voy a escribirle más convenientemente, ¿no? Diría derivada de y con respecto a x sería igual al logaritmo natural de u por dv de x más b sobre u por du de x. Y este y que está dividiendo pasaría multiplicando. Sería por y. Y la regla más general sería la derivada con respecto a x de y. Pero y es u a la b. Ahí se acordarán mejor, ¿no? Hemos resuelto para todas las operaciones elementales, excepto la potencia. Si bien es cierto, tenemos la derivada del exponencial de x o la derivada del logaritmo, pero no tenemos una derivada de potencia de potencia. La derivada de potencia que acabamos de resolver con este método y sería igual a y, que es, voy a poner primero la y, ¿no? Que sería u a la b multiplicada por el logaritmo natural de u por dv de x más b sobre u por du de x. Esas serían las dos últimas reglas que me estarían faltando. Entonces, potencia de potencia ya podríamos resolver con este método. Sería cuestión de practicar un poco, ¿no? ¿Qué tipo de problemas podrían resolverse con eso? Por ejemplo, si es que tengo una y igual, ¿no? Raíz de x más 1, por ejemplo. Todo esto elevado, supongamos, a la x menos 1, supongamos.
Si tengo este tipo de funciones en las que hay potencia de potencia, ¿cómo identifico una función potencia de potencia? Cuando las variables, ¿no?, aparecen tanto en la base como en la potencia. Si es que la potencia es constante, se aplica el proceso derivada con respecto a x de u a la n. Si es que la potencia es una variable, se aplica el procedimiento de potencia, que es este. Esta sería la fórmula, digámoslo así. Y otro procedimiento que nos puede ayudar mucho es este de la regla de L'Hopital. A ver, es una regla muy sencilla, pero que tiene grandes implicaciones. A ver, un límite de una variable que tiende a infinito. Puede tender a otros valores también, pero supongamos que inicialmente suponemos que tiende a infinito de dos funciones en cociente. Esto de aquí podría darnos los siguientes resultados indeterminados. Infinito sobre infinito. Esto es indeterminado. Pero no funciona solamente con infinito sobre infinito, sino también cuando estas funciones me dan la indeterminación 0 sobre 0. En estos dos casos, ¿no?, se aplica la regla de L'Hopital. L'Hopital dice que si tenemos este tipo de indeterminación, se cumple que el límite que x tiende, de x tendiendo a infinito, de f de x sobre g de x, es igual al límite con la misma tendencia de las primeras derivadas de esas funciones. Es decir, si yo yéndome por aquí me encuentro con una indeterminación, en lugar de aplicar los procedimientos algebraicos que yo usaba para levantar indeterminaciones, puedo utilizar directamente este método de las derivadas para el mismo fin, es decir, para levantar la indeterminación. Fíjense que no estoy aplicando la regla de función sobre función. No estoy haciendo la derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda dividido por el denominador al cuadrado. No estoy haciendo eso. Estoy cogiendo el numerador o la función numerador y la estoy derivando. Y listo, eso es todo. Para el denominador hago lo mismo. Tomo tal cual como está, la derivo y le pongo como denominador. Y el problema debería resolver. Si no se resuelve en la primera derivada, se debería resolver en la segunda. Es decir, si vuelvo a derivar, la igualdad se va a mantener. Y así sucesivamente. Puede ser segunda o puede ser tercera derivada, pero normalmente primera o segunda ya debería resolver el problema. Esto sirve con valores más o menos infinitos y también sirve para cualquier valor de x o al que tienda a x y se tenga una indeterminación. No se restringe el valor al que tiende x. Lo que se restringe es que esto solo aplica para indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito y 0 sobre 0.
Esto también resuelve el problema de estricción. ¿Se acuerdan? Esta, em, esta indeterminación, ¿no? Era difícil de levantar, porque al sustituir seno de cero es cero, y cero es cero, y cero para cero en límite es indeterminado. Pero como cero sobre cero en límites es indeterminado, y cumple estas condiciones para aplicar la regla, entonces el límite con x tendiendo a cero de seno de x sobre x tiene que ser igual al límite con x tendiendo a cero de la derivada del seno de x. La derivada del seno de x es coseno de x. Y la derivada de x es 1. Si sustituyo 0 por coseno, o en coseno sería coseno de 0 sobre 1. Coseno de 0 es 1, y 1 es 1, 1 para 1 es 1. Si esto es 1, esto es 1. Por lo tanto, sería una forma de demostrar que el límite con x tendiendo a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Si funciona con este, funciona con todos los cocientes, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y este se convierte en un método alternativo para levantar indeterminaciones. Bueno, vamos chicos con el tiempo. Veamos de completar entonces las actividades y